Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que estés escuchando este audio. El tema que hablaremos hoy es las comparaciones entre objeto o campo de estudio y las ciencias del humano y el estudio de la comunicación. Este trabajo es para la materia de Teorías de la Comunicación 1, así que empecemos. Comencemos primero con el objeto o campo de estudio. La definición de comunicación es revelante por la polisemia de este término, el cual puede ser visto desde diversos enfoques que van desde lo biológico, lo técnico, lo social, etc. Igual existe comunicación entre los animales, en los seres humanos, entre las máquinas. Entonces, la comunicación es un concepto transversal que invade todos los saberes y todas las profesiones. Entre las más cercanas están, por ejemplo, el diseño, el marketing, la publicidad, los medios de comunicación, el periodismo, las estrategias de comunicación institucional y empresarial, el arte y literatura, entre muchas otras vinculadas con las ciencias sociales y las humanidades. En el siglo XXI, en donde las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo industrial en el campo de la comunicación de masas han permitido una creación importante de plataformas y medios que demandan incesantemente la aparición de profesionales encargados de producir contenidos de calidad para la sociedad. La comunicación es un elemento central en la reflexión sobre la sociedad. Otro término revelante es la epistemología, que es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, es decir, rigurosamente reflexiona y critica los estudios de la comunicación para diagnosticar su autonomía, aportes, métodos, fundamentos y validez científica. El comunicólogo tiene ese carácter científico, mismo que se pretende en los estudiantes de ciencias de la comunicación. Como lo refiere la página de la UNAM, de esta carrera es fundamental estudiar los procesos de la comunicación colectiva a través de investigar y analizar la información y los mensajes emitidos por los medios de comunicación social para valorar sus repercusiones sobre los individuos y la sociedad. Y no menos importante es contribuir a la adecuada producción y difusión de mensajes para la sociedad, a fin de que ésta disponga de elementos necesarios para la formación de la opinión pública. Todo esto desde un enfoque creativo, responsable y crítico. Y por último, los medios y la práctica comunicacional se vinculan con el comportamiento social como parte y reflejo de su cultura, cómo se entrelazan con las ciencias sociales y humanas, y cómo afecta su desarrollo histórico, es decir, con la proliferación de las tecnologías y la profesionalización de su práctica. Se puede dar cuenta de las múltiples determinaciones que ha sufrido el campo comunicacional, que puede observarse no solo en sus diversas teorías, sino en sus metodologías y modelos científicos que la respaldan. En cambio, las ciencias del humano y el estudio de la comunicación es que cada sociedad, independientemente de su historia, ha desarrollado rutinas, habilidades y estilos de vida a través de un lenguaje, en donde se establece una comunicación que determina a un individuo y a una sociedad, lo que representa un capital cognitivo sostenido y transmitido de generación en generación, que sirve para la reproducción social y de los grupos humanos. Muchos de los anteriores elementos los estudian las ciencias del humano, que pueden analizarse de varias maneras. Una de ellas es poner atención a la forma objetiva y subjetiva del ser humano. La primera pertenece a las ciencias positivas, lo cual significa que proporciona a su objeto una determinación o concreción con métodos basados fundamentalmente en la observación directa o en el testimonio, mediante los cuales se pretende inducir leyes o normas generales, valerse del método científico y experimental. Por otra parte, la segunda concierne a las ciencias humanas o del espíritu, que estudian al ser humano y a sus manifestaciones en sociedad, que pueden estar vinculadas al arte, a la cultura, al pensamiento y a la historia, aunque no se puede desligar del proceso de la vida cotidiana, de la interacción comunicativa y del lenguaje común.
Una propuesta más para dar soporte epistemológico a los estudios de la comunicación está apoyada con la historia y es de Carlos Vidales, quien retoma a la cibersemiótica con una mirada transdisciplinar de la comunicación y quien se apoya en John Durand Peters, quien define que la cibersemiótica se presenta a sí misma como una nueva visión no reduccionista de la cognición y la comunicación, que intenta resolver la paradoja dualista de las ciencias naturales, las ciencias exactas y las humanidades al comenzar en un punto medio con la cognición semiótica y la comunicación como fuentes básicas de la realidad en la que todo el conocimiento es creado y por lo tanto sugiere que éste se desarrolla en 4 aspectos de la realidad humana: el entorno natural descrito por las ciencias naturales físicas y químicas, la corporalidad descrita por las ciencias de la vida, el mundo interno de experiencias subjetivas descritas por la fenomenología y el mundo social descrito por las ciencias sociales. Otra disciplina que vio nacer a la comunicación fue la sociología, desde la mirada funcionalista, quien le ha aportado mucho, sobre todo a los estudios de los fenómenos comunicativos y a los medios de comunicación. Es así como la comunicación adquiere una dimensión eminentemente pública y social, con la mediatización técnica de la sociedad industrializada y comienza a ser articulada como objeto y campo disciplinar específico dentro de las ciencias sociales. Finalmente, este reto epistemológico de excesiva acumulación de saberes que atañen a la comunicación como objeto material de estudio ha obligado a pensar que saberes de la biología, la psicología, la lingüística, la filosofía, la historia y la sociología aportan al estudio de la comunicación animal, de la comunicación humana y de la comunicación social para completarlas hasta constituir un campo de estudio, el de la comunicación. No obstante, este empeño obligaría también a plantearse si existe un paradigma disciplinario susceptible de proporcionar un nuevo enfoque capaz de integrar y reorganizar todos los saberes sobre la comunicación. Finalmente, para más información, les recomiendo el video de Manuel Cárdenas González, que trata sobre el objeto o campo de estudio, las ciencias del humano y el estudio de la comunicación. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.